estamos aquí preparados para iniciar esta intensa jornada de entrevistas con el propósito de que usted se forme opinión sobre los distintos temas de interés nacional. Nos acompaña ya aquí Renzo Rosal, él es analista político y con él vamos a conversar sobre cómo inicia esta jornada electoral. Bienvenido, Renzo, y muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Pues un gusto estar acá nuevamente, iniciando la jornada igual que lo hicimos en la primera vuelta electoral. Cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Cómo crees que va a arrancar esta jornada? ¿Qué es lo que podríamos esperar a lo largo del día? Bueno, creo que de pronto dos factores importantes. Lo primero es en materia puramente del proceso, no esperaría que pase nada distinto. E inclusive creo que puede haber una jornada muy tranquila, salvo lo que pueda suceder en los 11 municipios donde se van a repetir elecciones, pero que en cualquier caso no va a suceder durante el día, sino seguramente en los días posteriores. Pero creo que va a transcurrir el día bajo en ese aspecto puramente institucional, formal, en buena medida. Creo que vamos a arrancar evidentemente la apertura de mesas en buen momento. Creo que también el tribunal ha cuidado que aquellos lugares en donde hubo un poco de problemas en el reparto de algún tipo de insumos, eso se pudo contener durante los días anteriores. Creo que vamos a estar en esa jornada puramente bien. Además el día está muy agradable, muy bonito, para que invita a votar. El segundo aspecto, creo yo que en buena medida también lo que transcurre, al igual que ha sucedido en otros eventos electorales, es que en segunda vuelta hay menos participación. Es previsible, con todos los llamados al voto, que vaya a haber menos personas que asistan. Pero todavía sí, ¿tú crees que eso se vaya a repetir en esta ocasión? Porque hemos visto que Guatemala no necesariamente es el país donde se repiten los patrones y siempre hay sorpresas, siempre nos sorprende. Y este proceso en particular ha contribuido a ir rompiendo algunos paradigmas, pero en cualquier caso es posible que pueda haber algún tipo de incidencia en ese sentido, además motivado, porque en las últimas semanas los dos candidatos finalistas no han sido necesariamente, digamos, los mejores invitados al proceso electoral, y de pronto ha habido un proceso de cierto deslucimiento, digamos, proceso deslucido, que ha contribuido de pronto a que haya una cierta, en algunos sectores, un poco de apatía, de desmotivación. Pero en cualquier caso creo que el día va a transcurrir en una jornada tranquila. Creo que el tribunal ha hecho un trabajo, el Tribunal Supremo Electoral, un trabajo importante de ir apalancando aquellos puntos centrales que quedaron con algunos problemas en la primera vuelta. Creo que eso va a transcurrir. De pronto lo que hay que ponerle mucha atención es obviamente al cierre de las mesas de votación, que es un proceso en cualquier caso interesante, y lo que sucede en los siguientes días. Creo que de pronto de aquí al miércoles, digamos, es la etapa clave. En lo sucesivo creo que lo que corresponderá ya es propiamente pensar en el evento postelectoral, la transición de aquí a enero y obviamente el arranque del siguiente gobierno. Esto del ánimo ciudadano es muy interesante porque a veces tendemos a generalizar nuestro propio ánimo, nuestro humor o nuestra actitud hacia el proceso electoral y sus candidatos. Lo transferimos como a la generalidad, ¿no? Lo generalizamos y decimos, bueno, tal vez no hay un buen ánimo ciudadano, pero de pronto uno se traslada, se cambia de grupo, se cambia de comunidad y ve que la situación es distinta. ¿Cuál es tu percepción en términos generales? ¿Será que verdaderamente a veces ese sentimiento de apatía y de desánimo podría generalizarse al resto de los departamentos del país? No sé si tú has tenido oportunidad de salir durante los últimos días y tomar el pulso de lo que está sucediendo ahí. No necesariamente salir, sino sí indagar un poco sobre lo que puede suceder. Pero cuando hablo del desánimo me refiero a que, como bien dices, hay diferentes puntos de motivación. De pronto este asunto del impacto de los foros y lo demás es un aspecto puramente urbano, casi que capitalino. Sin embargo, cuando hablo de un poco de pérdida de motivación me refiero a nivel local, con el hecho de que no tenemos en esta ocasión repetición ya no hay elecciones de diputados. Eso que termina siendo como lo que crea la algarabía, la parte más de mayor emotividad a nivel territorial, a nivel local, no está presente ahora. Y por lo tanto los dos candidatos creo que hicieron un trabajo hasta donde sus fuerzas le dieron de volver a repasar esas giras. Pero si no existe el suficiente, digamos, relacionamiento con alcaldes o con líderes locales, más que alcaldes, que puedan contribuir a tener ese ánimo, puede que se dé en algunos lugares más que en otros un poco de proceso de que disminuya esto. Creo yo que ahora también los partidos políticos han tomado con mayor seriedad el trabajo en aquellos distritos electorales que tienen mayor peso electoral. Entonces es indiscutible que el trabajo, no por gusto, digamos, se repasa mucho las giras en San Marcos, en Huehuetenango, en Alta Verapaz, en El Quiché, en Quetzaltenango, que son departamentos que no solamente tienen peso fuerte, sino además son los que tienen un efecto generador con la región, un efecto como de
digamos, de ampliación de esa motivación o lo contrario. Y yo creo que esperaría entonces que, creo que al hacer un corte de caja a mediodía nos puede ir diciendo cómo va a estar finalmente el nivel de votación. Creo yo que a tono de lo que se ve en la primera vuelta electoral, que llegamos a un poco más del 70% de participación, deberíamos de tener un porcentaje fuerte, si no ese mismo número, pero sí muy cercano a esa cantidad, si quisiéramos plantear un escenario optimista. Sí, seguridad electoral, un tema bastante sensible. Hablábamos con la magistrada Anaeli López justamente el jueves o viernes de esta semana en las entrevistas a las 7 a.m. y nos decía que precisamente por las alertas que se habían generado de otra posible conflictividad de este día, se habían duplicado los esfuerzos por parte de la policía y el ejército. ¿Cómo ves el despliegue de seguridad tanto en la primera como en esta segunda vuelta electoral? Creo yo que hemos ido aprendiendo en el camino sobre la base de ensayo y error. A diferenciar lo que son los datos que nos arrojan los mapas de conflictividad y que trabaja la mesa de seguridad que coordina el Tribunal Supremo con el Ministerio de Gobernación y otras instancias, y que ahí te devienen obviamente escenarios, lugares, territorios que hay que cuidar fundamentalmente. A eso se suma también obviamente aquellos lugares donde se van a repetir elecciones. Tenemos un hecho particular, que esos 11 municipios están repartidos en 7 departamentos que van desde Santa Rosa, desde Jutiapa, El Progreso, Mazatenango. Entonces hay todo un proceso bastante, digamos, disperso. Pero además hay que tomar en cuenta aquellos lugares que en Neomapas no salen, pero que de pronto hay condiciones que si uno no mira con suficiente detalle le puede saltar la liebre. Me refiero concretamente al caso de Concepción Sololá, donde fue asesinado, digamos, linchado el alcalde municipal. Ese municipio no aparecía en ningún mapa, ni en los mapas de conflictividad, ni del tribunal, ni de la PDH, ni de Derechos Humanos. Entonces hay que tomar en cuenta, digamos, tanto los que parecen ser como los obvios, como los que a veces son casos latentes. Excepcionales que nos sorprenden de pronto. Y Renzo Rosal, volvemos ahora con el tema de los resultados de las elecciones. Lógicamente, durante la primera vuelta electoral eran muchos los contendientes, fue un resultado bastante cerrado, pero el proceso de transmisión, me parece a mí, funcionó bastante bien, estuvo prácticamente en línea, pudo ser proyectado por canales televisivos como por medios escritos en sus páginas web. ¿Se esperaría que en esta ocasión la transmisión de datos y el hecho de poder saber con mayor rapidez quién es el ganador de esta elección se diera más rápido? ¿Cómo, de acuerdo a las tendencias, cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu expectativa? En ese momento no veo ningún factor que pueda precisamente romper con ese escenario. Todo está listo para que podamos tener primero un proceso de transmisión de datos muy efectivo, muy rápido, mucho de calidad también, y que por lo tanto el tribunal pueda tener temprano, digamos, resultados parciales y poco a poco ir totalizando el país. Creo que eso nos va a permitir cerrar, digamos, con broche de oro un poco el tema, la parte formal del proceso electoral. Creo yo que el hecho de que no tengamos no solo candidatos, sino además las 5 boletas, sino hoy tenemos una. La misma directora general de elecciones, la licenciada Gloria López, ha dicho claramente que más o menos en promedio debería llevar en el atril 1 minuto. Si eso le sumamos un poco 2-3 minutos en lo que uno llega, la mesa y demás, estamos hablando más o menos 5 minutos. Y yo creo que eso también de pronto ayuda, debe de contribuir a que los ciudadanos nos movilicemos durante la jornada de la mañana, creo yo, pero también en alguna medida hay relajamiento, es decir, como es rápido el proceso, la gente se la puede tomar un poco más tranquilo. En cualquier caso, creo yo que en resumen veo que el proceso va a caminar en esa parte, que es la parte final, creo que va a caminar muy bien. Además también las condiciones del clima, que son muy favorables, fundamentales, por lo menos aquí. Me queda alrededor de minuto y medio. Pero sí me gustaría que pudieras enumerarnos. Cada proceso electoral genera una serie de aprendizajes distintos y los distintos magistrados que han asumido y enfrentado este reto se han llevado lo propio. En este caso en particular, y viéndolo en retrospectiva, ¿cuáles crees tú que son los principales aprendizajes de este Tribunal Supremo? Creo que un aprendizaje importante es, donde tiene que trabajarse mucho, es cómo los partidos políticos se anticipan a la salida. Si se toman el tema de hacer campaña antes del proceso formal de la convocatoria, que ese es un tema que se ha ido dando, pero que ahora se dio con mayor fuerza. El otro tema también es los procesos de la utilización de recursos públicos, que está visto que no solamente se trata de esto a nivel de campañas presidenciales, sino que las campañas locales, los candidatos a alcaldes o
o los que van a reelección utilizan mucho recurso público. Entonces el tema de monitoreo, que también tiene que ver con la Contraloría de Cuentas y demás, creo que es otro aprendizaje fundamental. Y un tercer aprendizaje clave es el uso y abuso de todo el tema de los infomerciales y todas estas otras formas de hacer... De poder evadir la ley. De evadir la ley en la parte puramente de capítulo de medios, digámoslo así. Creo que son tres condiciones fundamentales, y en materia de proceso, creo que también un cuarto aprendizaje es que el Tribunal Supremo tiene que anticipar en buena medida aquellos lugares en donde por las tensiones que comentábamos hay a veces renuncias de juntas municipales y de juntas receptoras de votos, que en este proceso se dio bastante, que ha logrado salirse a flote en buena medida, pero que creo yo que se podría prever un poco con mayor anticipación, prever eso para que no se conviertan en posibles problemas de afectación a lo que es donde recae el peso del proceso electoral, que son los órganos temporales. Bueno, muchísimas gracias, Renzo, por haber aceptado nuevamente nuestra invitación. Nuestros mejores deseos para que esta jornada, en las tareas que a ti te corresponda realizar, pues se realicen sin ningún contratiempo. Vamos a irnos en este momento a un corte, pero volvemos con más de esta cobertura a nivel nacional de esta segunda vuelta electoral 2015. Así que no se vayan.